¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Su servidor, el licenciado Osmar Zair Palomeque Romero, estudiante de la carrera en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral de la Universidad de Expro. Me es grato saludarlos esta tarde-noche para realizar la actividad de la semana. Muchas gracias por su atención y comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast dedicado al análisis de algunos de los organismos internacionales más importantes en materia de derechos humanos y justicia internacional. Hoy hablaremos sobre 4 instituciones fundamentales, lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la Corte Penal Internacional. Es así que también explicaremos en qué consiste, cuáles son sus diferencias, cuál es su campo de actuación y por qué son tan importantes en el mundo actual. La protección de los derechos humanos y la justicia internacional son temas esenciales porque buscan garantizar la dignidad, la libertad y la seguridad de personas frente a abusos de poder y violaciones graves de los derechos fundamentales. Es así, amigos, que entramos en materia en este podcast educativo para hablar primeramente de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, comenzaremos por platicar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida también como la CIDH por sus siglas. En algunas ocasiones así lo vamos a encontrar en algunos libros, en algunas lecturas, en algunos oficios. A lo largo de la vida vamos a encontrar varias siglas que a lo mejor en su momento no las podamos identificar, ¿no? Pero conforme vayamos pasando el tiempo y vayamos enrolándonos en esta bonita carrera, pues sí vamos a encontrarle el sabor, la importancia de todo esto. Bien, este organismo pertenece a la Organización de los Estados Americanos y fue creado en 1959 con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. La comisión tiene varias funciones importantes. Por ejemplo, recibe denuncias de personas que consideran que un Estado ha violado sus derechos humanos, así como también investiga situaciones graves. También realiza visitas a países, emite recomendaciones a los gobiernos, así como también publica informes sobre la situación de los derechos humanos. Una característica importante de la comisión es que la comisión no dicta sentencias obligatorias como un tribunal, más bien actúa como un órgano de supervisión y vigilancia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si una persona considera que su país violó sus derechos y no encontró justicia dentro del sistema penal nacional, puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar su petición. La comisión estudiará su caso y si considera que existe la responsabilidad del Estado, puede recomendar situaciones o enviar el asunto a la Corte Interamericana. Desde mi punto de vista muy personal, la importancia de la comisión radica en que funciona como una puerta de acceso internacional para las víctimas. Muchas veces las personas no encuentran protección en sus propios países y la comisión se convierte en un espacio donde sus denuncias pueden ser escuchadas. Para entrar en este segundo bloque, amigos, vamos a hablar ahora de lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora hablaremos de esta corte. Esta corte, aunque trabaja junto con la Comisión Interamericana,
la Corte tiene funciones muy diferentes, ¿no? Es importante mencionar que la Corte fue creada en 1970 y tiene su sede en San José. Se trata de un tribunal internacional encargado de interpretar y aplicar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Su función principal es emitir sentencias contra los estados que hayan violado derechos humanos. Estas decisiones sí son obligatorias para los países que reconocen su competencia. Es así que también la Corte puede ordenar reparaciones económicas a las víctimas, investigaciones, cambios en sus leyes nacionales y medidas para evitar nuevas violaciones. La diferencia principal con la Comisión y la Corte es que la Comisión investiga y recomienda, mientras que la Corte juzga y dicta sentencias. El campo de actuación de la Corte abarca principalmente a los países del continente americano que aceptaron su jurisdicción. Creo que en este punto considero que la Corte es muy importante porque obliga a los estados a asumir responsabilidad internacional. Además, sus decisiones ayudan a fortalecer la democracia y el respeto por los derechos humanos en América Latina. Entramos en este tercer bloque, amigos y amigas. Es importante ahora en este tercer bloque mencionar ¿qué es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas? El siguiente organismo en el que vamos a hablar, que es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, conocido actualmente como Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este tribunal tiene su sede en Luxemburgo y su principal función es garantizar que las leyes de la Unión Europea se interpreten y apliquen en todos los países miembros. A diferencia de los organismos interamericanos, este tribunal no solo se enfoca exclusivamente en los derechos humanos, también resuelve conflictos relacionados con tratados, con comercio, con economía, con medio ambiente y con políticas comunitarias. Entre sus principales funciones destacan resolver conflictos entre países miembros, así como también interpretar normas europeas y garantizar que los estados cumplan el derecho europeo. Y ya por último, una de sus principales funciones es proteger los derechos reconocidos dentro de la Unión Europea. Una diferencia es que este tribunal forma parte de un sistema de integración política y económica, mientras que la Corte se centra principalmente en derechos humanos. En mi humilde opinión, este tribunal ha sido clave para mantener la unidad jurídica de Europa y asegurar que todos los países respeten las mismas normas y principios. Estamos llegando ya al último episodio, al último bloque, de este podcast, ¿no? En este momento es importante mencionar y platicar qué es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal, también conocida por sus siglas CPI, esta corte fue creada mediante el Estatuto de Roma de 1998 y tiene su sede en La Haya. Su objetivo principal es juzgar a personas responsables de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional, como un genocidio, como crímenes de guerra, como crímenes de lesa humanidad, como un crimen de agresión. Aquí encontramos en esta corte una diferencia muy importante, que esta Corte Penal Internacional no juzga a estados, sino a individuos. Por ejemplo, puede procesar a líderes políticos o militares acusados de cometer atrocidades durante conflictos armados. La Corte Penal Internacional actúa cuando los países no quieren o no pueden juzgar a los responsables.
Desde mi perspectiva, creo que la importancia de esta corte radica en combatir la impunidad. Gracias a ella, incluso las personas con más poder pueden ser llevadas ante la justicia internacional. Estamos llegando a la finalidad de este podcast educativo, amigos y amigas, y creo que en conclusión, este organismo cumple funciones diferentes, pero complementarias en la protección de los derechos humanos y la justicia internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos investiga y supervisa, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencias contra estados que violan los derechos, así como también el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas garantiza el cumplimiento del derecho europeo. Y ya por último, la Corte Penal Internacional juzga a individuos responsables de crímenes internacionales. Todos estos organismos son fundamentales porque contribuyen a proteger la dignidad humana, fortalecer la justicia y promover el respeto a las normas internacionales. En un mundo donde todavía existen guerras, discriminación y abusos de poder, estas instituciones representan una esperanza para las víctimas y una herramienta para exigir responsabilidad a quienes violan los derechos humanos. Les agradezco su atención prestada en este podcast, que pasen una linda tarde-noche y nos vemos en la próxima. Muy amables, gracias.